El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. El pasado 21 de octubre, un grupo de repartidores de Globo llevó a cabo una manifestación para denunciar una futura reducción de sus pagos, ante un cambio en la forma de calcular los ingresos por servicio. De acuerdo con los manifestantes, la empresa trataría de recortarles el precio base por entrega de 2,50 soles a 1,20 sol. No obstante, la empresa aseguró, mediante un comunicado oficial, que las modificaciones no afectarían las comisiones que reciben los repartidores. Al margen de los cuestionamientos y entredichos, lo que salta a la vista es que el significativo avance de las compañías de tecnología, en este caso las aplicaciones de reparto, no han ido de la mano con una regulación laboral que se adapte a las nuevas formas de trabajo. Esta problemática existe en varios países del mundo. Por ejemplo, en Argentina se prohibió la actividad de las empresas de delivery en moto o bicicleta, dado que no cumplen con las normas de transporte. Pese al fallo e inicios de fiscalizaciones, estas aplicaciones siguen funcionando en la clandestinidad, de acuerdo a los reportes del diario Clarín. A raíz de la llegada de estos servicios a nuestro país, se han presentado en el legislativo dos iniciativas que buscan regular la labor del trabajador de la plataforma digital, considerando un seguro de salud y contra accidentes, así como establecer un salario mínimo y un vínculo laboral entre los colaboradores de estas plataformas. Respecto de este último punto, la legislación peruana considera que existe un vínculo laboral cuando existe una relación de subordinación, por ejemplo, que el trabajador reciba órdenes o sea supervisado por alguien de la firma, una condición de exclusividad laboral y que el empleador provea de herramientas de trabajo al sujeto en cuestión. Frente a esta innegable realidad, urge contar con una legislación de vanguardia que permita que se generen todos los beneficios que ofrecen los nuevos modelos de negocio, pero que garantice con flexibilidad el bienestar y derechos de las personas que asumen el rol de repartidores de productos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Mi nombre es Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, eso lo repito siempre, así que eso lo deben saber de memoria. Estamos hablando hoy de un tema que afecta definitivamente en nuestra cotidianidad y no sé si en algún momento somos conscientes de que también estamos hablando de derechos humanos cuando hablamos de esto, ¿no? Hace unas semanas, si no me equivoco, se hizo noticia que un grupo de repartidores de Globo estaban reclamando porque les iban a bajar la tarifa que ellos ganaban por reparto y bueno, se armó un debate en redes, en medios y hay cosas que llamaron la atención de ese debate que vamos a conversar ahora y en este primer bloque estamos con Saulo Galicia, él es abogado laboralista de la PUC. Saulo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Saulo, es una de las cosas que salió en el debate que se armó a raíz de esto y que por eso hice la diferenciación, ¿no? Que no son trabajadores. Habían algunas personas que me decían diferencia, no son trabajadores, son personas que están tercerizando servicios. Bueno, está bien, están tercerizando servicios y esa es una figura legal que existe, está contemplada en nuestra legislación, pero al ellos ofrecer un servicio, ¿cuál es la condición laboral que tienen? Porque de todas maneras hay una relación. No sé si nos puedes explicar un poquito eso. Sí, en realidad estas formas de prestar servicios a través de plataformas digitales han puesto en cuestionamiento algunas de las instituciones más clásicas de las relaciones laborales. Uh-huh. Y eso es bastante normal, ¿no? Cuando surge una nueva irrupción tecnológica, el derecho laboral y la legislación laboral es revisada. Así pasó con la tercerización al inicio. Uh-huh. Antes no era legal, hoy tenemos una norma que trata de establecer algunos canales. Actualmente la discusión se centra en eso, en si es que quienes prestan servicios a través de plataformas son trabajadores o no. Una consulta, ¿no era legal hasta cuándo? La tercerización. La tercerización tiene una primera legislación en el 2002 y luego en el 2006. Antes de eso no era viable tercerizar fases productivas de una empresa. Pero se hacía. Sí, claro, siempre han existido. El tema es que ya ahora tienen un marco legal que se los permite. Uh-huh. Y en este caso, lo que tratan de determinar es si es que los repartidores, los conductores de Uber o de este tipo de aplicaciones tienen o no una relación laboral con las aplicaciones. Uh-huh.
claramente las aplicaciones desde su momento cero van a decir que no la tienen. Y así es legalmente o por lo menos formalmente. Cuando una persona quiere prestar servicios a través de estas apps, lo que hacen es firmar un contrato o aceptan determinadas condiciones en las que señalan que no son trabajadores. Sin embargo, más allá de lo que uno pueda firmar en un contrato, si es que en los hechos una persona realiza labores subordinadas típicas de una relación de trabajo, independientemente de lo que es el contrato, va a primar lo que sucede en la realidad y por lo tanto pueden ser declarados como trabajadores. Entonces, ¿en qué consiste ahorita el tema? En determinar si es que estas personas son o no subordinadas respecto de las aplicaciones o las plataformas digitales. Y ahí es donde hay una polarización ahorita en la academia y en la jurisprudencia internacional, porque todavía no tenemos caso. Porque es un debate a nivel mundial también, ¿no? El caso de Uber se vio en distintos países de Europa. Hubo un debate muy grande sobre la competencia que tenían el servicio de Uber con los taxis, no sé si llamarlos públicos, o bueno, con los servicios de taxi de diferentes ciudades que están regulados de otra forma, ¿no? Que aquí en Perú no se ha dado el mismo debate porque nuestro servicio de taxi es mucho más informal, ¿no? Exactamente. Lo que ha hecho aplicaciones como Uber en el mundo es abaratar el costo del servicio de transporte a través de taxis informales. Y es cuando uno va a otra ciudad, lo que hace es eso. Si quiere no gastar tanto dinero en un taxi formal, usa Uber y la diferencia es bastante menor. Sin embargo, en el Perú, a diferencia de lo que sucede en otros lados, Uber más bien u otras estas aplicaciones han formalizado un poco el servicio porque tiene estándares distintos. Y porque, claro, el mercado actual de taxistas en el país ya era informal, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, las marchas que se dan o las protestas que se dan en Colombia o en Argentina, donde hay todo un grupo asociado de taxistas registrados. Que allá se funciona con taxímetros, exactamente, pues acá no se va a replicar acá. Y eso es también un punto interesante, porque ¿cuál es el impacto social de este tipo de aplicaciones? Porque primero es verlas a quienes trabajan dentro de las aplicaciones o quienes prestan servicios, pero también cómo impacta en los otros grupos de trabajadores, ¿no? Y en esos países, por ejemplo, es bastante fuerte la competencia. Y claro, les están bajando el estándar del precio, sobre todo. Claro, pero aquí, como tú bien dices, han formalizado el mercado, el precio, o sea, tienen diversos servicios, por lo cual lo que tú pagas no siempre es muy diferente a lo que pagas en el taxi de la calle. A veces puede ser menor. Claro, a veces puede ser menor, incluso te ahorras en la mayoría de casos te ahorras el no voy de los taxistas, ¿no? O sea, son varios problemas que tiene nuestro transporte aquí. Pero sin embargo, esto que beneficia de alguna forma al consumidor deja un poco de lado el hecho de cuál es el estándar con el que trabajan estos conductores, ¿no? Exactamente. ¿A costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué este tipo de aplicaciones pueden ofrecer un servicio competitivo y económicamente mucho más rentable que otros? Uno de sus modelos de negocio es justamente no reconocer derechos laborales a los trabajadores. Entonces, pero eso es a nivel mundial. En general a nivel mundial es lo que está pasando, ¿no? Y claro, si bien se vende como si esto fuese necesario, la pregunta es si es que realmente para que este servicio funcione y estas cosas que nos comentas, por ejemplo, que pronto sea más barato, que sea rápido, que uno pueda elegir el conductor o que uno no tenga que ahorrar o se pueda ahorrar el no voy, si es que sea más seguro en nuestro caso. En nuestro caso puede ser más seguro, salvo igual algunas denuncias que han existido. La pregunta es si es que eso justifica que los trabajadores o las personas que están del lado de los conductores no reciban sus derechos y los beneficios que deberían tener si es que son realmente trabajadores de estas aplicaciones, ¿no? Entonces probablemente no hay derechos fundamentales, como conversabas al inicio, que no son negociables en ningún caso. Y esos por lo menos deberían estar respetados. Y eso, por ejemplo, ya es un consenso desde la OIT. La OIT ha señalado que, independientemente de si son trabajadores o no, hay determinados derechos que no pueden dejar de ser abordados. Los derechos, por ejemplo, vinculados a que se puedan asociar como un sindicato de pronto, que eventualmente tengan algún nivel de protección mínima sobre los ingresos y sobre todo que exista una forma de asegurarlos a algún mecanismo de protección social, sea el de salud, el SIS u otro tipo de seguros, pero tienen que ingresar de todas maneras, porque si no lo que se hace solo se perpetúa un esquema de informalidad. Claro, que eso me parece así irónico, que estamos contentos de alguna forma o usamos el servicio porque
significa para el consumidor, para el usuario, menos informalidad y más seguridad, pero qué poca empatía, por llamarlo, por decirlo de alguna forma, de nosotros mismos como consumidores, pero para no preocuparnos por cómo están, por la situación de los conductores como trabajadores. Ahora también nosotros como consumidores, ¿qué podemos hacer? Cuando salió este debate de los repartidores de Globo, una persona me decía en Twitter, bueno, si tanta pena te da, dale tú una propina. Y yo digo, o sea, ya, yo le puedo dar una propina, pero eso no soluciona el problema de fondo, ¿no? Sin duda. Entonces, de verdad, ¿podemos hacer algo nosotros como consumidores? Hay mecanismos, ¿no? Uh-huh. Pero yo no, o sea, sin dejar de tener en cuenta el rol del consumidor, no podemos perder de vista el rol de quien es el principal beneficiario de este servicio, que son las aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien como consumidores tenemos mecanismos, las aplicaciones no pueden desentenderse de que al final están lidiando con personas y cuando uno lidia con personas tiene que respetar una serie de derechos mínimos. Pero eso depende del Estado, ¿no? ¿Qué reglas le ponen las aplicaciones? Exactamente, y entonces a quien le corresponde ahorita emitir una decisión y empezar a encauzar sea la discusión que se quiere iniciar, pero a quien le corresponde es el Estado, porque hoy ya existe un conflicto social, uh-huh, sea con las personas con las que reparten o que trabajan a través de estas plataformas, o inclusive con las otras manifestaciones que hubo de taxistas formales que también, uh-huh, hemos tenido acá en el Perú. Uh-huh. Entonces ya es hora de que el Estado inicie justamente este tipo de medidas. Ahora, la legislación, como tú dices, cualquier irrupción, innovación tecnológica pues genera nuevas situaciones a las que hay que adecuarse desde todos los puntos de vista, ¿no? Como usuario, como Estado, legalmente, económicamente, qué sé yo. Pero es más fácil adecuarse económicamente cuando le genera ganancias, ¿no? Sí. A la gente, ¿no? La legislación del Estado peruano en materia laboral tiene alguna adecuación. No creo que haya previsto el tema, pero no sé si ya ha empezado a adecuarse o se ha empezado a trabajar de alguna forma pensando en los trabajadores o en las personas que ganan dinero con estas aplicaciones. Existen dos propuestas legislativas, uh-huh, que fueron presentadas por el Congreso o ante el Congreso. Una básicamente para crear una suerte de régimen laboral especial para este tipo de conductores o de personas que prestan servicio a través de plataformas digitales. El problema con una respuesta legal así de determinante es que puede que obvie alguna característica que es intrínseca a este modelo, uh-huh, y es que cada aplicación se relaciona de forma distinta con sus conductores o con las personas que prestan el servicio. Uh-huh. Hay reglas diferentes, hay situaciones en las que seguramente serán propiamente relaciones de trabajo y hay situaciones en las que de pronto no. Y entonces, más allá de una respuesta solo legal desde el ámbito laboral, la idea es que se vea esto como una cuestión integral, de permitir que las personas que prestan servicio a través de esos tengan unas condiciones mínimas de garantía. Y hoy todavía no hay una respuesta así, sin embargo ya se ha trabajado en otros países. Hay como muchas posturas. Hay, por ejemplo, la postura más clásica que dice ellos tienen que incorporarse a nuestra legislación laboral tal y como está y ganar todos los beneficios. Hay otros que dicen no, porque este es un mecanismo bastante nuevo, que es muy incipiente, pero además que requiere mucha flexibilidad que un trabajo clásico no daría. Entonces piden como una cuestión especial y hay en realidad propuestas diversas. Vamos un ratito a una pausa y regresamos para hablar de cómo se ha enfrentado este tema en el ámbito internacional. Bueno, seguimos conversando con Saulo Galiza, abogado laboralista. Nos contabas que si bien la legislación peruana todavía no tiene nada claro al respecto, sí han habido algunas respuestas en el extranjero. No sé si nos podrías comentar algunas soluciones que se han dado o algunas acciones que se han tomado. Sí, por un lado, en varios países, España, Brasil, Inglaterra sobre todo, hay ya pronunciamientos judiciales en los que los conductores, sobre todo de aplicaciones como Uber o las que brindan el servicio de transporte, o ofrecen servicio de transporte, han sido reconocidos como trabajadores y se les está obligando a que le reconozcan todos los derechos laborales de cada legislación. Ahí habría igual que tener en cuenta que el concepto de trabajador puede variar un poquito en cada país, pero tienen algunos criterios comunes, como es este que conversamos al inicio, y es que si es que una persona realiza un trabajo de forma subordinada, es decir, con un horario o de pronto sujeto a la dirección de alguien más,
y que eventualmente pueda ser fiscalizado y sancionado, entonces deberá ser considerado como un trabajador, ¿no? Y eso sí es algo que puede ser estándar a nivel mundial. Esa es una primera respuesta, la judicial. Sin embargo, no es que no existan decisiones judiciales que vayan en el sentido contrario. En Brasil, por ejemplo, la mayoría de decisiones han sido contrarias a la petición de los conductores y más bien reforzando la idea de que Uber no es una plataforma que a su vez tiene trabajadores, sino solo es una plataforma que conecta el servicio. Y es que la discusión y la defensa de estas aplicaciones es esa. Yo no brindo el servicio, yo lo único que hago es junto un montón de personas que quieren brindar un servicio versus un montón de personas que lo que quieren es el servicio y las conecto entre las dos. Entonces yo al final no subordino a nadie, no es mi trabajador, yo lo único que hago es entablo o pongo el aparato para que se establezcan relaciones. Sin embargo, la idea es, si es que solo hacen eso, ¿por qué, por ejemplo, tienen criterios de selección? ¿Por qué de pronto pueden sancionar a quienes están del lado de los que prestan el servicio? ¿Por qué de repente los califican o hasta también los fiscalizan? Si es que solo conectan a potenciales usuarios con servidores, ¿no? Entonces, esa es básicamente la discusión que se da a nivel internacional. Claro, es que hay plataformas que también conectan usuarios y que no necesariamente generan una ganancia. Por ejemplo, está esta plataforma de Couchsurfing, donde pues la gente se hospeda de forma gratuita en las casas de otras personas, pero nadie está generando, o sea, me imagino que la plataforma tendrá alguna forma de generar dinero, ¿no? Pero sí, no es que la persona que se hospeda en la casa de otro esté pagando o algo por el estilo. Entonces creo que son dinámicas distintas, cada plataforma tiene una dinámica distinta, ¿no? Sí, y Couchsurfing, por ejemplo, responde a un modelo previo al que estamos actual, ¿no? Antes se llamaba la economía del acceso, que era esta economía en la que a través de plataformas que en principio no nos cobran, en realidad lo que hacen es usan nuestra información, ¿no? Y así ganan dinero, pero no nos cobran, las personas interactúan sin ganancias o réditos económicos detrás. Sin embargo, hoy estamos ante este modelo que afuera se le denomina como crowdsourcing, que es juntas un montón de personas para que presten un servicio a través justamente de réditos económicos. Entonces, estas plataformas que sí tienen réditos o que sí tienen beneficios económicos, estarían, la discusión es si es que ellos son parte de la prestación del servicio o solo conectan gente. Ya, porque se me ocurre, o mejor dicho, veo que hay un tema cuando una plataforma, cuando una app o cuando alguien desarrolla una app ve que puede ganar dinero porque no está normado lo que está proponiendo con esta app, entonces es como que trata de sacarle la vuelta a la ley, o mejor dicho, trata de aprovecharse de todos los vacíos posibles para seguir ganando dinero sin dar un aporte real, ¿no? Por ejemplo, siendo también una plataforma de internet, una cosa, pero dando un servicio completamente distinto, Netflix y Spotify, por ejemplo, que la SUNAT recién le va a empezar a cobrar impuestos. Yo no sé si Netflix y Spotify pagan impuestos en otros países, o sea, no sé cómo funciona el tema económico en cuanto a estas plataformas, tampoco sé cómo funciona el tema económico en cuanto a Uber, Cabify o Taxibit, ¿no? Que son las más conocidas. Claro, por ejemplo, probablemente Netflix y Spotify tributan en el lugar de origen. Sin embargo, podrían eventualmente tributar aquí también. Solo que, como tú dices, primero surgen los fenómenos y de ahí sale la respuesta legal. Y eso es parte de en todos los procesos, ¿no? En todos los procesos. Cuando hablo con científicos también dicen la ciencia anda más rápido que las leyes, ¿no? O sea, todo anda más rápido que las leyes. Y a veces la respuesta legal no es la más adecuada, entonces lo que haces es no mejoras la situación y puede pasar. Por eso es muy importante que inicie el debate público sobre esto. Y es curioso porque acá todavía hemos necesitado una situación como la de Globo para que inicie cuando ya en todo el mundo esto se viene discutiendo bastante fuerte, ¿no? En universidades, en el Congreso, el Poder Judicial. No tenemos un caso todavía de decisión judicial. No sé si es porque de pronto no se demanda o porque de pronto nuestros juicios demoran demasiado que las sentencias saldrán cuando ya haya una nueva ley. Pero también es interesante que el caso de Globo nos haya enfrentado a una realidad que, digamos, de repente que preferimos no ver, ¿no? Estamos, ¿quiénes usan Globo? ¿Quiénes usan Rappi? O sea, no sé si... Tengo entendido que Globo, Rappi, Uber Eats tienen diferentes formas de tratar a las personas que dan los servicios, ¿no? Pero somos muchas las personas que usamos estos servicios, ¿no? Que esperamos la comida, que esperamos las compras, que esperamos muchas cosas.
Sin embargo, las protestas que hemos visto han sido solamente con globos. ¿Eso quiere decir que Rappi y Uber Eats tienen un mejor un mejor trato? No, puede ser varios factores. Lo que pasa es que en Globo hubo un detonante, que es que estuvo la reducción de la tarifa, que es la que se le otorga a los repartidores, y eso es, creo, uno de los más grandes ejemplos de que ellos no solo conectan gente, porque tienen la capacidad de decidir cuánto es la tarifa, y tienen un poder inmenso que no podemos dejar de ver, ¿no? O sea, las plataformas tienen un poder fortísimo. Ellos pueden unilateralmente reducir la tarifa. Si concluimos que son trabajadores, es como si una empresa pudiese decidir la reducción del sueldo de un trabajador cuando le dé la gana y que nadie se la pueda cuestionar. Eso es ilegal. Sin embargo, como en este esquema no hay una respuesta legal todavía o no hay una conclusión legal, entonces pueden reducir la tarifa. Y lo más interesante es que, claro, ¿cuál ha sido la respuesta de los trabajadores? Bueno, la respuesta más típica de la historia, organizarse y protestar, ¿no? Más allá de que no tengan un reconocimiento legal, los trabajadores siempre van a poder organizarse, asociarse como sindicatos, otro tipo de medidas, y hacer la acción colectiva para protestar. Entonces, eso va a seguir existiendo, porque ya hay bastantes huelgas. O sea, por ejemplo, el sindicato de Uber de Estados Unidos está en huelga hace bastante tiempo ya, y en realidad han ganado algunos beneficios, inclusive, más allá de que sean trabajadores o no. Ya, pero en el caso de Globo, una cosa que también me parece interesante de ver, si la plataforma al definir cuánto dinero le va a cobrar a la persona que pide el servicio, no hay dentro de la normativa peruana algo que haga que por este detalle de la definición de precio se considere que tiene cierto poder sobre el trabajador, es decir, sobre el motorizado o la persona que hace la entrega en bicicleta. Claro, ese es un argumento para decir que es una labor subordinada, ¿no? Ese es uno de los argumentos, probablemente uno de los más fuertes, ¿no? Porque la respuesta de estas apps va a ser, ya, pero yo no les digo cómo hacer el servicio, ¿no? Si fuese subordinado yo les diría cómo hacerlo. Ellos tienen la libertad, ellos deciden cuándo se conectan, cuándo no se conectan, si quieren no se conectan un mes, a mí no me interesa. Eso puede ser parcialmente verdad, pero claro, un argumento muy fuerte de si es que es subordinado o no, es que ellos tienen la capacidad para decidir la tarifa del servicio. No la define el prestador, la define la aplicación, y ya está predeterminada. Y no solo la define, sino que hasta la puede modificar, ¿no? Entonces eso creo que es un indicio muy fuerte de que por lo menos las aplicaciones que funcionan así pueden tener un poder de dirección sobre los trabajadores o los prestadores. Ahora, también yo veo que al final nuestra legislación laboral es un poco endeble, ¿no? O sea, si vamos a ver incluso las formas que establece el Estado para trabajar en él, por ejemplo, se me ocurre el CAS, una persona con contrato CAS tiene supuestamente responsabilidades limitadas en cuanto a ir a la oficina, qué sé yo, pero la mayoría de CAS viven en la oficina, ¿no? Entonces, digamos, si el Estado no se regula a sí mismo, ¿cómo podemos, qué esperanza tenemos, sin ánimo de ser apocalíptico, pero qué esperanza tenemos de que establezca una regulación a una nueva forma de relación laboral? Porque al final las apps te establecen, está bien, usan la figura de la tercerización, pero es una nueva forma de relación, ¿no? Sí, claro. Lo que generan es un mecanismo de prestar trabajo distinto, ¿no? O sea, hay personas que trabajan a través de Uber y no conocen a su jefe. Su jefe es un celular, nunca han interactuado. Es una forma diferente, pero eso no quiere decir que de pronto no sea relación laboral. Sí, claro, pero como te digo, o sea, la informalidad acá está en el Estado, sin duda. Está en el Estado, ¿no? Sí, claro, el Estado es uno de los grandes proveedores de trabajo informal, ¿no? Porque el CAS por lo menos ya es una relación laboral reconocida. Los servicios no personales, los famosos terceros, los SNP desde la época de Fujimori, es el mecanismo por excelencia para contratar gente fuera del marco legal laboral, ¿no? Y de verdad es bastante lesivo, sea tanto para los trabajadores como para los intereses del Estado, porque a través de las situaciones personales también se filtra el mecanismo de corrupción. Entonces es una forma de empleo que debería ser cada vez retirada. Bueno, pero esto es lo que tenemos ahorita y vamos a tener que seguir debatiendo sobre el tema porque, o sea, vamos, más allá de que ninguno de los aquí presentes sea repartidor de Globo, de Rappi, no podemos dejar de ser tampoco empáticos con el problema, ¿no? Porque al final, digo, si tienes el privilegio de no tener que recurrir a este tipo de trabajo, pues no abuses de ese privilegio, ¿no? Muchas gracias, Saulo, por estar con nosotros hoy día. De verdad ha sido muy chévere conversar contigo. Vamos a una pausa y regresamos con el segundo bloque.
Dato IEPUC. En los últimos meses se ha incrementado notoriamente la presencia y uso de servicios contratados vía apps. Los más conocidos y visibles son los repartidores de comida y taxis, pero también están los servicios de limpieza, tramitadores, lavandería y muchos más. Ante esta realidad, en abril del 2019, el entonces congresista Miguel Román Valdivia, de Acción Popular, presentó un proyecto de ley que se encargaría de regular la labor del trabajador de la plataforma digital. En la iniciativa se estipulaba que el trabajador debía contar con un seguro de salud, un seguro contra accidentes y que su desvinculación debía darse con 15 días de previo aviso. Estipulaba además que el pago debía ser semanal o quincenal y se debía firmar un recibo de recepción. Con propuestas similares, el entonces congresista de Nuevo Perú, Manuel Damer, presentó otra propuesta legislativa que tuvo como objetivo establecer un vínculo laboral entre los colaboradores de plataformas digitales y las empresas que facilitan el servicio. Sin embargo, ninguno de los proyectos llegó al Pleno del Congreso de la República. Esto fue el Dato IEPUC. Bueno, estamos en el segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, en el primer bloque estuvimos con Saulo Galicia y ahora estamos con Julio Gamero, él es representante de la OIT. Julio, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Siempre es un gusto tenerte, siempre es aleccionador tenerte. Pues mira, todo este tema de Globo y el trato que se le da a los repartidores, que ya me han dicho muchas personas en redes sociales que no les diga trabajadores, porque no hay una relación laboral directa y tal. Conversábamos fuera de micros con Almendra, que es parte de la producción, y decíamos, ¿qué es lo que define entonces a un trabajador? ¿Qué es lo que define a una persona como trabajador de una empresa? Si nosotros vemos a las personas que hacen los repartos de Globo, Rappi, Uber como trabajadores de la empresa, pero resulta que legalmente no lo son. Entonces, ¿qué es lo que define a un trabajador? Bueno, en primer lugar, toda persona que forma parte de la PEA, es decir, más de 15 años y está buscando trabajo y lo encuentra, forma parte de la PEA ocupado, o sea, es trabajador, ya sea asalariado, ya sea cuentapropista, ¿no? Ya sea autónomo. O sea, el tema de la relación laboral tiene otra connotación, ¿no? E incluso se dice que los trabajadores asalariados hay que denominarlos empleados porque están empleados para alguien. En cambio, trabajador es una categoría más amplia porque incluye tanto al empleado como al autónomo, al autoempleado, al cuentapropista, ¿no? Okay. ¿No? Entonces, lo que ocurre es de que en el proceso de cambios, ¿no?, inducido por el internet, todo este cambio tecnológico en el que estamos, ¿no?, que se habla de la revolución 4.0, están apareciendo nuevas formas de trabajo, ¿no?, que que no hubieran sido posibles hoy día sin la existencia del internet, ¿no? Y por eso hoy día las plataformas digitales están, si queremos decirlo, bajo la lupa, porque se visibilizan como un nuevo esquema de trabajo que está emergiendo ahí, y sobre el cual hay un tema aún no zanjado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, en el marco del centenario que se cumple este año, de 100 años de la OIT, se gestó una comisión, ¿no?, Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, y esa comisión que dice textualmente, ¿no?, en relación con el tema de plataformas, dice: recomendamos el desarrollo de un sistema de gobernanza internacional para plataformas de trabajo digitales que establezca una base de derechos y protección y exija que las plataformas las respeten. Entonces, se es muy consciente desde la OIT de que están emergiendo nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Y eso amerita poner atención al tema de la gobernanza, al ver cómo se va a regular, ¿no? Porque lo que no puede ser es de que, independientemente, así sea trabajo asalariado para alguien o sea trabajo autónomo, ese trabajo debe tener un mínimo de protección social y de derechos, ¿no? Ahora es curioso, no sé si curioso, pero es sintomático en todo caso que cuando se crean estas plataformas donde por terceras personas, o mejor dicho, conectando a más de una persona, como dicen, se genere dinero para quien crea la plataforma. Estas plataformas procuren
establecer un sistema de negocio, pero no procuren establecer un sistema de protección a estos terceros que les hacen ganar dinero, ¿no? Eso me parece sintomático, porque una de las expresiones que leí en redes cuando explotó el tema Globo, fue así se regula el mercado, ¿no? Está la figura de la tercerización, que es una figura que el motorizado acepta al momento de empezar a ser motorizado, y así se regula el mercado. Entonces me causa cierto rechazo, lo digo de forma personal, esta idea de quedarnos en así se regula el mercado, porque al final quienes regulan el mercado somos las personas, ¿no? Son personas que establecen normas, son personas que establecen reglas del juego dentro de diferentes tipos de relaciones económicas, que también implican relaciones laborales, y dejamos de lado, pues, a las personas. ¿Por qué siempre queremos sacar a las personas de la ecuación? Es algo que de verdad no entiendo. No, pero además, si bien podemos hablar de que existe como un espacio social el mercado de trabajo, pero es un mercado bien particular, ¿no? Porque ahí interactúan ¿quiénes? Personas. Claro. Las personas no somos, como decía el profesor Figueroa, no participamos de un mercado de papas, ¿no? Sino que somos personas, ¿no? Y eso significa atender un esquema de regulación, porque el mismo concepto que enarbola la OIT de trabajo decente no es exclusivo para trabajadores asalariados, sino que el trabajo decente incorpora tanto a los asalariados como también a los cuentapropistas o a los autónomos, ¿no? Y eso pone en acento lo que se considera como cuál debe ser el piso mínimo de protección social que todas las personas que trabajan autónomamente o en forma dependiente deben tener. Y ahí juegan un rol muy importante ¿quiénes? Las políticas públicas, ¿no? Además ahora en este tema de regulación, de protección de derechos, influye mucho cuál es la política nacional que hay al respecto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Uber, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, no hay problema, no hay conflictos entre los conductores de Uber con los conductores de taxis tradicionales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque para ser conductor de Uber uno tiene que registrarse como trabajador independiente. Pero en el caso uruguayo, cuando uno se registra como trabajador independiente, tiene que cotizar a salud y pensiones. Y además, en Montevideo tienen que cotizar con 1% de la tarifa al Fondo de Movilidad de la Alcaldía del municipio de Montevideo. Entonces, están protegidos, ¿no? Entonces, ahí realmente otro esquema, en el caso de Colombia, que es el origen de Rappi, ¿no? Sí, claro. ¿No? Ahí, por ejemplo, también hay una discusión en términos si son falsos autónomos o son trabajadores cuentapropistas, y la plataforma lo único que hace es conecta con el cliente como un mecanismo para tomar sus servicios. Pero ahí, por ejemplo, no obstante que hay un debate todavía que está comenzando, sin embargo Rappi ha tenido que generar un esquema que se utiliza en Colombia, ¿no? Que hay administradoras de riesgos laborales, y ella ha contratado una administradora de riesgos laborales que se hace cargo de accidentes, de lesiones que puedan tener los trabajadores de Rappi, ¿no? Y les ha generado también como así como hasta el momento en Bogotá 4 espacios en los cuales ellos pueden, los Rappi tenderos pueden estar mientras les llega pedido, pueden descansar y todo aquello, ¿no? Entonces es bien variada la forma como está tomando este esquema de relacionamiento, ¿no? O en el caso de España, en Valencia, incluso en Madrid, y la Inspección del Trabajo, en el caso de Valencia, ha determinado que los trabajadores de Globo son falsos autónomos, ¿no? Y ¿por qué? Porque sin la plataforma señalan que los Glovers no podrían conseguir un mercado. Entonces, y es la plataforma más la que les da calificación, ¿no? Y esa calificación influye en términos de los ingresos que vayan a obtener, ¿no? Entonces, el tribunal señala de que, concordando con lo que ha emanado la Inspección del Trabajo de Valencia, es de que
está el principio de ajenidad, es decir, que no son trabajadores de cuenta propia, sino por cuenta ajena. Es decir, porque sin la plataforma no podrían conseguir esos ingresos. Y están bajo el control de la plataforma, ¿no? Porque la plataforma es la que les puede generar más ingresos o los puede también hacer de que trabajen más horas, o sin la plataforma, en todo caso, ellos no podrían hacer la labor para obtener ingresos que la hacen ahora, ¿no? ¿Y eso por qué no lo vemos igual acá? La misma figura. No, acá el día de hoy, en el diario El Peruano, ha salido una resolución ministerial del Ministerio de Trabajo que va a instalar una comisión integrada por funcionarios de las diferentes líneas del Viceministerio de Trabajo que van a tienen 10 días para instalarse y a partir de ahí 90 días para emitir recomendaciones sobre las condiciones laborales de los trabajadores de esta plataforma, lo cual me parece bien interesante porque de esa forma el Perú se sumaría a la discusión que viene generándose en diferentes partes del mundo en relación a los trabajadores de plataformas. Que hace rato debimos sumarnos, no es un servicio que usamos bastante ya hace un par de años, hace varios años creo. Sí. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el último bloque del programa. Bueno, estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos. Estamos conversando con Julio Gamero. Una pregunta importante. Usted ha hablado sobre el piso mínimo de protección social que se debe tener. Nuestro piso aquí en Perú es bien pobre, ¿no? O sea, digo, los índices de trabajo informal, evidentemente no se puede hablar de índices exactos, pero la informalidad es grandísima. Entonces, si el Estado no puede combatir la informalidad porque es un monstruo, pero se tiene que empezar a combatir de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a sentar un piso mínimo de protección social que se pueda cumplir? ¿Cómo? No, y acá está, como ha señalado, en íntima vinculación con el empleo informal que hay en el país, ¿no? Pero ahí cabe señalar lo siguiente, ¿no? El empleo informal en el país a veces se le suele entender como que el empleo informal está vinculado solo a los trabajadores asalariados, ¿no? Y ese famoso 70-30 de informalidad versus formalidad se vincula solo con el trabajo asalariado, pero el trabajador asalariado, privado y público, son los que menos tasas de informalidad laboral tienen. El grueso de la informalidad, del empleo informal en el país, ¿dónde está concentrado? En el trabajo autónomo, en el independiente, en el sector de trabajadoras del hogar, y en el sector rural, toda la pequeña agricultura, ¿no? Entonces, como son diferentes colectivos, hay que efectivamente adoptar diferentes estrategias, pero lo que es clave, por ejemplo, para el sector asalariado, es el tema de la fiscalización laboral. Pero también si nosotros vemos cómo ha evolucionado este sector en términos de regulación, vamos a ver que desde el año 2003, ya 16 años, existe una ley, un régimen laboral especial para la micro y pequeña empresa que fue modificado el año 2008. Y para los trabajadores de estas empresas hay menos derechos laborales. Claro. Pero sin embargo, en este sector la informalidad laboral está bordeando ¿cuándo? En las empresas de menos de 10 trabajadores, 86%. Wow. ¿No? Entonces, eso significa que ¿qué pasa ahí? ¿No? Si tienen un régimen laboral especial de bastantes menos derechos, ¿cómo es que todavía supervive la informalidad laboral? Y eso es porque en este sector básicamente hay informalidad laboral porque hay una alta informalidad empresarial, es decir, las microempresas mayormente no están registradas, es decir, no tienen un RUC, y si no tienen un RUC no son formales empresarialmente, y si no son formales empresarialmente no van a tener trabajadores en planilla, ¿no? Porque no van, ¿no? Entonces, en realidad, un tema clave en el país para generar mejores condiciones para elevar ese piso mínimo de protección social es efectivamente tener políticas para que esas microempresas, que es
la que dan casi la mitad del empleo asalariado en el país, puedan crecer, puedan tener más ventas, más excedentes, y eso significa políticas de desarrollo productivo, ¿no? Porque lo que hemos visto que en el Perú el empleo informal se ha reducido, ¿no? A comienzos del año 2000 el empleo informal era cerca del más del 80%. Pero mi pregunta es, ¿se ha reducido o es que no lo vemos? No, se ha reducido. Se ha reducido, lo que pasa es que sigue siendo muy alto, ¿no? El 2000 más del 80%, ahora estamos en 72%, ¿no? En 20 años. Pero lo interesante es de que ahí la reducción del empleo informal ha sido solo por crecimiento económico, ha sido menos por políticas públicas. O sea, digamos, el Estado no ha hecho su tarea tampoco. Así es. Pero sin embargo, por ejemplo, este año que la SUNAFIL cumplió 6 años de operación, hubo un seminario internacional en el cual recuerdo que el Banco Interamericano presentó un estudio muy interesante, ¿no? Porque hicieron una investigación de corte experimental un año utilizando la planilla electrónica con SUNAFIL, y lo que encontraron es lo siguiente, ¿no? Identificaron 1045 empresas que estaban con faltas, ¿no? Y generaron un grupo de control. Un tercio de esas empresas de más de 50 trabajadores recibieron una carta amigable indicando los beneficios de la formalización y todo. Un tercio no recibieron nada, y un tercio recibieron, como se dice, las cartas tipo las cartas que envía SUNAT, cartas disuasivas, ¿no? Como ya te he detectado, ponte en regla. Ponte mosca. Sí. Y lo que ha ocurrido es de que con un año de análisis han encontrado de que las cartas disuasivas han tenido efecto. Ha habido un aumento de la formalización del empleo en las empresas que han recibido esas cartas. O sea, lo único que hace falta es que el Estado haga su tarea. Claro, lo cual es una evidencia muy fuerte, ¿no? De que efectivamente hay un espacio importante para la fiscalización y por esa vía formalizar el empleo, ¿no? Y hay, en ese sentido, además de, digamos, la mesa de trabajo que comentas que se va a instalar, tendría que tener como base un poco estos lineamientos de los que estás hablando ahorita, ¿no? Pero cómo adecuarlos al tema de las apps, porque lo que pasa es que yo creo que la libertad que nos da Internet nos marea un poco, ¿no? O sea, creemos que en Internet todo es gratis, creemos que en Internet todo es libre, entonces todavía no sabemos nosotros consumidores manejarnos en ese marco, pero sin embargo, por otro lado, creo que cuando usamos una plataforma tipo Rappi, tipo Globo, nos sale un poco las malas personas, algunos, ¿no? Porque uno de los comentarios que leían en las redes, que lo comentaban en el lote anterior, es que, bueno, si crees que el trabajador gana muy poco, dale propina tú, pues, ¿no? Entonces es como, aguanta, estamos parte, al ser nosotros consumidores, somos parte del sistema, de un sistema de trabajo y de un sistema económico, entonces no se resuelve dándole una propina, ¿no? No, claro, porque ahí en realidad es como una privatización de lo que sería una política social, ¿no? Es decir, que queda en manos de las personas el mejorar las condiciones, no de otras personas, cuando en realidad son las entidades que los contratan, que los intermedian, y es también la política pública la que debería generar esos pisos mínimos de protección social, que al final es de que la gente podamos vivir con el trabajo que hacemos con un estándar mínimo básico de bienestar, ¿no? Y de eso se trata. Pero las personas que dicen eso dicen, pero es legal, lo que están haciendo esas aplicaciones es legal, estamos hablando de un vacío. Sí, y por eso te comentaba al comienzo lo que está ocurriendo, lo que ocurre en Uruguay, en España, en Colombia, porque en realidad estamos en un momento de transición, ¿no? Es decir, que es bien importante porque se están definiendo las reglas de juego que nos van a marcar para adelante cuando este tema de la tecnología, de utilizar los medios digitales para vincular ofertas y demandas, va a ir creciendo. Entonces, y eso tenemos que regularlo desde ahora, ¿no? Y para eso, por ejemplo, hay que tomar en cuenta también varios elementos de los que están alrededor de esta Comisión del Futuro del Trabajo, ¿no?
Ahí se habla, por ejemplo, en el marco de las innovaciones tecnológicas, el derecho a la soberanía del tiempo, ¿no? La conciliación, que es una característica del trabajo decente, la conciliación de trabajo con vida familiar, con ocio, con entretenimiento. Y eso está vinculado hoy día ¿con qué? Con el tema de la desconexión digital, que por ejemplo ya en Francia hay convenios colectivos que han delimitado muy bien eso, ¿no? Es decir, no porque la empresa le entregue a uno una tablet o un celular, lo puede tener a disponibilidad las 24 horas. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que este momento es bien importante y creo que el espacio que puede generar esta comisión que se está constituyendo para discutir sobre también no solo el tema de apps, sino qué es lo que queremos como futuro del trabajo para todos nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de trabajo queremos? Porque además el 99% de las personas tenemos que trabajar para tener un ingreso. Bueno, sí, no pensar solamente en nosotros, en nuestro círculo o nuestra realidad particular, ¿no? Sino pensar en un nosotros más grande, porque claro. Yo también quiero trabajar 8 horas y ir a mi casa a descansar, a ver a mi mamá, darle un abrazo, jugar con mis gatos, no sé, pero no puedo pensar que solo yo tengo derecho a eso, ¿no? O sea, la persona a la que llamo a las 11 de la noche para que me traiga la comida también tiene derecho a eso, ¿no? Entonces, también un poco esta lógica del mercado se regula solo nos hace que perdamos empatía, ¿no? Sí, porque es que lo que está probando estos 30 años de políticas de autorregulación, que el mercado se regula solo, nos indican de que en algunas cosas es muy eficiente, pero en términos de bienestar, en términos de equidad, en términos de distribución o de redistribución, es insuficiente, ¿no? Y por eso estamos viendo lo que está ocurriendo en nuestro vecindario. Bueno, Julio, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer conversar contigo. Es muy didáctico, muy direccionador. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Juan Taquejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, búscanos como Amigos con Derechos en iVoox, Spotify, YouTube y a través del Facebook del IDEPUC.